Bueno, y me contabas, bueno, porque estuvimos hablando antes, que saliste de Colombia y que te fuiste a ver a tu mamá. Ah, sí, bueno, Ujú, yo vivía en Bogotá, pero vivía solo con mi hermana, digamos. ujú, Mi mamá vive en una ciudad que es más al sur de Colombia, ujú, Neiva, Huila se llama. Entonces yo decidí hacer como un tour por Colombia, una zona ujú, que no conocía, y llegué a Neiva. Y quise estar un tiempo con mi mamá porque como había muerto mi hermano, estuve como pasando un duelo con ella, ujú. acompañándola. Duré 2 meses, o un poco más, creo que 3 meses. Y de Colombia, de Neiva, salí el 6 de marzo. Ya, o sea, pensé hasta en no hacerlo por mi hermano, Ujú, porque pues me sentía como que no debía hacer, como de venirme sabiendo que mi hermano había muerto porque ujú, no llevaba mucho tiempo de muerto. ujú. Pero entonces yo dije, no, vamos a hacerlo en honor a él, que yo sé que o sea, él siempre me apoyaba en todo y era feliz viéndome en la bicicleta en muchos lugares. Tal cual. Hablaba mucho de mí a los amigos y eso. Entonces Ujú, los amigos de él se dieron cuenta que yo iba a hacer el viaje, o sea, también me decían, no, dale, dale que su hermano, o sea, su hermano, yo sé que lo él apoyaría. lo Lo apoyaría apoyaría, tal cual. y no piense en cosas que no son, o sea, Ujú. dale y hazlo por él, mejor dicho. Entonces arrancaste el 6 de marzo del 20, 23. 2023, o sea que el 6 de marzo del 2024 va a ser un año que andas en la Sí, bicicleta. bueno, el 6 de marzo cumpliría un año y creo que acá en Ushuaia voy a cumplir el año de salir de casa, Ujú. del hogar de mamá. Mira, bueno, estamos hoy en este día que estamos grabando este video es 1 de marzo, así que lo vamos a tener un tiempito más por acá en Ushuaia, Sí, cumpliendo su año en la bici, sí, como viajando. aprovechando, o sea, disfrutando el momento. Exacto, Y bueno, es que en Ushuaia uno dice, bueno, voy a llegar a Ushuaia y uno llega acá y se da cuenta que hay muchas cosas para hacer, tal cual. muchas caminatas, muchos lugares. Entonces llegué acá y pues me di cuenta de eso y he estado pues caminando y Ujú, conociendo, sí, tenemos. disfrutando. Disfrutando, tal cual. Bueno, a ver. ¿Y qué extrañas de Colombia? Durante el viaje, menos la familia, obviamente. Y como la sazón de la comida Ah, y la gente, porque no sé, pero en Colombia ya uno está acostumbrado a su gente, a mm, cómo nos trata, o sea, cómo nos tratamos, ujú, la forma de referirnos a las cosas y bueno, la comida, el amor de la familia, ujú. los amigos y qué más, algunos paisajes, porque son, o sea, muchos paisajes he conocido, pero algunos son, en Colombia hay algunos que son únicos, Como por ejemplo. como, bueno, el desierto de Atacoa, Ujú, digamos, la represa de Betania, que es cerca de Neiva, es una ujú. represa grande que es un lugar a los que yo nombro porque me gustaba ir con mi cuñado a pescar. Ajá. Y nada, la finca de mi abuela, que es zona cafetera, y Ujú. pues tú sales y hay café por todo lado. Café, bananas, Qué lindo. mandarina, naranja, o sea, como abundancia en frutas Claro. Y de y vegetación de también. vegetación, o sea, mucho verde, o Ujú. sea, el color de las montañas Tal es cual. verde. Y ríos por todo lado, entonces Qué belleza. esas cosas. Ujú. Pero bueno, Paisajes únicos, digamos, sí, colombianos. sí, que he visto poco en los demás países. Ujú. Quizás más en Ecuador y acá en la Patagonia o en Chile, en la Patagonia chilena y Argentina. Ujú. Como Bueno, ¿y qué te gustó más de Argentina? de Argentina, bueno, muchas cosas, pero una de ellas fue como la carne, Ajá. los asados, Ujú. el vino por Mendoza. El vino por Mendoza. Pasé por Mendoza y me da muchas degustaciones de vinos. Ajá. Fue una buena experiencia porque, bueno, yo no sé mucho de vinos, pero aprendí algo de vinos Ujú. y comencé como a tenerle gusto al vino ahora sí. Antes no, veía un vino y era normal, o sea, Claro. no me apetecía tomar. Ahora sí, ya Bien. desde que... Bueno, te vas con una cultura.
no alcohólica, pero bueno, de vinos. Sí, sí. Y Ujú. la gente es muy amable, viaja mucho, o sea, También. creo que es el país que más viajan porque no importa qué edad tienen, todos viajan. Ujú. Puede ser, y no importa tampoco el medio, porque vi mucha gente, muchas personas echando dedo, Ujú. en moto, en bicicleta, en motorhome, de Lo que todas sea. las formas, sí. Ujú. Bien. ¿Y de Ushuaia específicamente que te haya gustado, así que hayas dicho qué lindo, que algo específico? Y a casa de momento fue, bueno, el panorama, o sea, como el Ujú. país. Eh, Porque yo llegué acá y ahí están las torres de la bienvenida, ¿no? Claro. Yo llegué y pues la emoción de haber llegado, pero después pasé Las bueno, la torres. entrada Ujú. y me vine por la costa. Ujú. Y hay como una curva ahí Sí. y se ve la ciudad y el mar. Ujú. Esa postal se me quedó acá en la cabeza. Eso me ha gustado. Y el ojo del albino que fui a visitar, Ujú. ese glaciar, que hay, bueno, cuevas de hielo y nunca había visto nada de eso. O sea, O sea, había visto hielo porque fuiste al glaciar Perito Moreno, sí, sí, pero pero no tan de no, cerca. no tan cerca, Claro, tocarlo, claro. sentir, caminar cerca y no, fue algo muy gratificante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿ya cuánto lleva de viaje? Ya me lo dijiste, que casi un año. ¿Y cómo definirías el llegar hasta aquí? O sea, ¿fue difícil? ¿Fue más o menos? ¿Superó tus expectativas o no? ¿Cómo crees que fue? Sí, superó las expectativas porque bueno, o sea, era algo, cuando dije que iba a ir a Ushuaia lo veía muy lejos, o sea, si Claro, uno ve el mapa de Colombia, Ushuaia es pues es continente Sudamérica, o sea, claro. y y llegar acá, o sea, sí, o sea, yo pensé que muchas veces, muchas dudas en el camino, o porque no fue tan fácil, Ajá. porque en el camino uno vive muchas cosas, el frío, bueno, a veces hambre, porque digamos uno calculaba mal la ruta, Ujú. entonces quedaba a veces en medio del camino sin mucha comida y sin agua, entonces, pero ya uno va aprendiendo a ser paciente, o sea, a tener como fuerza mental y paciencia, entonces ya esto... No, tranqui, tranqui, tranqui. ¿Y qué? Pero sí es, o sea, se te presentan 2 millones de desafíos en el transcurso, porque esa es la verdad, o sea, el Sí, trayecto es tan largo que te pasa de todo. sí, sí, sí. Mm. Entonces, digamos, a veces uno, o sea, piensa o sea, ¿cómo digo yo? Menosprecia la capacidad humana y Claro. física de uno. Ujú. Pero en este viaje me he dado cuenta que, o sea, el cuerpo de uno le responde, uno a veces abusa mucho del cuerpo, o sea, Ujú. a veces yo decía, no, voy a hacer 100 kilómetros. Y veía como otros 50 y yo decía, "Oh, vamos a hacerlo". Y pensaba o dudaba que no lo hacía, pero el cuerpo sí me respondía. O Ujú. sea, la fuerza mental y saber, o sea, me aprendí como a conocer mi cuerpo, Ujú. como llevarlo al límite y un poco más del límite. Y yo a veces llegaba como a un límite que yo creía que era ahí y trataba, o sea, como que extendía ese límite y sí, me respondía el cuerpo. Ujú. Entonces me fui como aprendiendo a conocer el cuerpo, o sea, la fuerza física que Claro, tenía. hasta dónde llegaba y hasta dónde no. Sí, sí. Ujú. ¿Y qué? Pues como también, digamos, conocí muchos viajeros en el camino que también me enseñaron muchas cosas y ellos también fueron como un motivo o una motivación para yo seguir, Ujú. porque yo muchas veces pensé y dudé en no seguir o muchas veces llegaba a algún lugar y yo decía que era tan complicado la ruta o la situación que yo decía, yo no sé qué hago acá, Y porque sí, estoy acá, sabiendo poder estar en la casa tranquilo. tal cual, tal cual. Entonces, bueno, y lo que pasa es que uno viajando en bicicleta, es que uno depende De tu cuerpo, del claro. cuerpo, o Sí. sea, a veces yo estaba cansado, quería llegar a algún lugar y no podía porque el cuerpo no me daba. Ujú. Entonces, ahí fue donde aprendí a ser paciente,
porque digamos yo antes decía, bueno, voy a llegar a tal lado, y como sea, llegaba. Y de cierto modo no disfrutaba mucho el viaje porque sufría mucho, exigía mucho el cuerpo. Claro. Después de eso, con los viajeros que fui conociendo, ellos me enseñaron a ser paciente. Primero, como, bueno, seguir, planear el viaje, saber planear el viaje, digamos. Claro. Bueno, si hay 200 kilómetros, me dieron algunas aplicaciones para buscar lugares donde podía acampar, donde se podía encontrar agua y cosas así. O sea que fuiste aprendiendo En el sobre viaje. la marcha. Sí, sí. Sobre la marcha, tal cual. Entonces, digamos, ellos me enseñaron a usar esas aplicaciones y cómo manejarme en el camino. O sea, porque yo, digamos, salía en la mañana temprano y preparar el desayuno, seguía hacia la ruta y a mediodía paraba a preparar almuerzo y después seguía. Entonces con ellos ya yo fui aprendiendo, bueno, hacía un desayuno, llevaba algunas frutas o algo rápido para comer en la ruta, para no parar a mediodía a cocinar, porque ese tiempo me atrasaba el día. Claro. Entonces ya hacía más rápido y llegaba a final de la tarde o la noche, una comida pues más contundente. De ahí guardaba a veces para el otro día a mediodía, o sea, para el almuerzo del otro día. Y así fui aprendiendo a ser más rápido, más práctico y alimentarme bien, porque de hecho a veces no se alimenta uno bien por el afán de llegar al otro lugar. Entonces, a veces paraba a comer, a preparar almuerzo, pero hacía una pasta o algo rápido, o sea, ni siquiera pasta, sino que comía pan con un café o algo así. Y así, cuando preparaba algo contundente, siempre hacía de más para llegar al otro día. Claro. Así fui alimentándome bien y cosas así. Y aprendí como a organizar más el viaje. Lo que pasa es que en el viaje uno aprende muchas cosas que no solo, bueno, para el viaje, sino para la vida, digamos, a organizar, a planear bien las cosas, Claro. a tomar buenas decisiones, o sea, saber qué hacer en algunas circunstancias, digamos, muchas veces me agarraba la lluvia a mitad de ruta, entonces yo no sabía si seguir, devolverme o acampar ahí o buscar un lugar. Entonces ahí ya son decisiones que se tienen que tomar, o sea, Rápido. ahí Ya. rápido, sí. Sí. Y sí, y como la vida misma, o sea, cosas cotidianas que uno aprende a tomar buenas decisiones, ¿sí? Pues, o no buenas, pero sí como apurar, decisiones. Sí. Decisiones de momento. Sí, de momento. ¿Qué te iba a decir? Bueno, me contabas hoy que entraste por La Quiaca Sí. a Argentina. De La Quiaca hiciste, ¿cuántos kilómetros hiciste para el otro lugar que fuiste? Bueno, de aquí acá yo entré y pasé por Purmamarca, Ajá. llegué a Jujuy capital. Y de Jujuy capital fue la primera vez que hice una etapa larguísima. Ajá, a ver, contanos, eso está interesante. Hice 180 kilómetros en un día. 180 kilómetros. 180 kilómetros. ¿Y saliste desde qué hora de la...? Bueno, en San Salvador de Jujuy, capital, llegué a un pueblo que se llama Perico. Bueno, ahí descansé un día. De Perico llegué, es que no recuerdo cómo se llama el nombre del pueblo, pero hice 180 kilómetros. Salí como a las 11 de la mañana, llegué a las 6 de la tarde al pueblo, a ese pueblo. 180 kilómetros hiciste. Sí, y fueron como en 6 horas, creo, más o menos, algo así. Porque esa vez había descansado y la ruta me ayudó mucho. Porque así como hice esos 180 kilómetros, también había días que hacía 10, 15. Claro. Todo depende de la ruta. De la ruta y del clima también, ¿no? Sí, del clima y y de la condición física. O bueno, de lo cansado que esté uno. Porque a veces se acumulaba mucho cansancio. O sea, claro. A veces yo llegaba a lugares y descansaba 1 o 2 días y cuando salía a la ruta sentía que era como si no hubiera descansado nada por el cansancio acumulado en las piernas. Claro. Entonces ya aprendí también que el descansar o el descanso es como uno de los puntos más importantes del viaje.
Sí, porque uno no piensa en descansar, o sea, uno piensa es como avanzar, avanzar, avanzar. Claro, quiero llegar. Sí, pero si uno no descansa bien, no le va a rendir el día. O sea, yo a veces hacía 180 kilómetros, pero cuando arrancaba el otro día hacía 40, 50. Entonces a veces llegaba, aprendí también a hacer bien las cosas, porque digamos, ya no hacía tantos kilómetros, sino que hacía, digamos, de a 100, de a 90 por día, pero entonces haciendo esos kilómetros podía durar 8 días seguidos haciendo esos kilómetros. Claro. Pero cuando hacía los 180 tenía que parar al menos 2, 3 días para descansar.